Hey, ¿qué pasa amigos? Muy buenas a todos, aquí nueva entrega, otra partida más de Modern Warfare 3, esta vez como ya se me está haciendo costumbre, bueno, el modo extremo, compartirlo con ustedes, una partida que me salió, bueno, en principio me salió bastante bien y conforme se fue desarrollando el juego, bueno, ya como siempre nos faltan lo que te estropean la buena racha que vas llevando y cosas por el estilo, o muchas veces por descuido porque no te fijas bien de qué sitio te vienen las balas o no te sitúas en el mapa para tener en cuenta la reaparición de los enemigos y cosas por el estilo. Pero por lo demás, bueno, me sentí bastante bien, bastante cómodo y bien entusiasmado jugando esta partida. Y bueno, como ven, llevo la MP7 prácticamente ya de oro, equipada con silenciador. Llevo, creo que es, si mal no me equivoco, fuego rápido, creo que sí, condicionamiento extremo y silencio mortal. Sí, eso es silencio mortal. Bueno, para mí es bastante se me hace mucho más efectivo el hecho de utilizar silencio mortal, puesto que te puedes acercar, incluso ponerte justo sobre el enemigo, puesto que no te escucha absolutamente nada cuando que no hace ningún solo ruido. Y eso es lo importante a la hora de sorprenderlos, de cazarlos y mucho más si están campeando. Que bueno, que joder, ahí ya ven, me joden la racha ya que estaba llevando. Y bueno, son los 7 segundos que da el tiempo de reaparición para ver así también la ubicación de los enemigos. Bueno, yo sigo a mi rollo, pero como siempre buscándolo, corriendo por todo el mapa, poniéndome a morir varias veces, la cantidad de veces que sea necesario, pero también para poder cazarlo y hacer mi racha, ¿no? Ahí vieron, he utilizado el misil Predator, pero creo que no me he cargado a nadie. Sigue el campero ahí, ya lo ven. Joder, a la tercera granada me reviente, pero lo que hay que hacer con los camperos es ir a cazarlo, ir a buscarlo. Y por supuesto, joder, ahí ven, el tío sigue cambiando. Tal vez debería hacer alguna serie sobre los camperos cabrones que hay en el modo extremo aquí, que es realmente una pasada ver cómo gente tan inadaptada prácticamente puede ser, se le podría llamar, puesto que no haya más otra manera de jugar que estar escondido en un sitio, que estar jodiendo la racha a los demás. No lo digo por mí, sino por que a mucha gente le pasa que estás llevando una buena racha y cuando menos te lo espera, muchas veces el que habrá muerto 10 veces pero habrá matado a uno, pues ese tío el que viene y te jode todo. Pero son cosas del juego, hay que hacer la partida lo mejor que se pueda. Que bueno, que hay que tirar para adelante, no agobiarse cuando se está perdiendo, porque también se puede revertir las cosas, se puede hacer una remontada bastante buena o una remontada épica, como se podría llamar también. Y bueno, ahí ya ven que he cambiado de clase de arma. Bueno, ya he utilizado el lanzacohetes, el Javelin, y esta es la M4, creo que sí, creo que la M4 es una de las pocas armas que tengo, que muy pocas veces utilizo así equipada con el sensor de movimiento, puesto que no le hallo yo gran utilidad al artilugio este, puesto que
es complicado a la hora de moverte, puesto que vas corriendo y no puedes ver, no puedes detectar a los enemigos, tienes que estar caminando para así detectarlos, para poder ver la pantalla. Y en esta parte ustedes pueden ver, bueno, aunque me casan a mí por quedarme ahí esperando para realizar una baja. Pero lo importante también es controlar el mapa, saber el sitio en donde puedes moverte tranquilamente, teniendo los 3 frentes cubiertos. Si estás en una esquina, puedes moverte de izquierda a derecha, y los que te vienen de frente también lo puedes ver. Y bueno, yo en este mapa, el cual es misión, yo generalmente siempre me quedo en una esquina y de ahí voy corriendo hacia la derecha o hacia la izquierda, y tengo un amplio campo de visión. Y puesto que en la parte baja hay más espacio, hay menos casitas, solamente hay un descampado y donde está la bandera A, y ese sitio es mucho más práctico a la hora de tener un amplio margen de movimiento y buena visión en el mapa, y por supuesto poder desplazarse de un sitio a otro. Si te vienen varios enemigos por un sitio, puedes, joder, ahí ven, me jode un campero que está con la Claymore. Yo no sé el sentido de utilizar una Claymore y quedarse pegado a ella, pero bueno, son cosas que los jugadores, la mayoría de los jugadores que campean de una u otra manera, sí o sí les gusta jugar así. Eso para mí no me hace ninguna gracia, realmente es molesto el hecho de jugar campeando, aunque siempre lo he dicho, siempre lo he mantenido, que cada uno juega de la manera que mejor le conviene, pero eso no quita de que te digan que eres un campero, que eres un cabrón, que eres tal, que eres cual. Bueno, son cosas que siempre están a la orden del día y nunca faltan en las partidas, en cualquier videojuego, sea Battlefield, sea Modern Warfare 3, sea Crisis, el juego que sea, siempre hay los tíos que están dando por saco y que gusto de estropear todo. Pero bueno, aquí yo trato de reflexionar un poco, o sea, después de ver las capturas que realizo de las partidas, yo veo siempre 2 o 3 veces la partida antes de editarla, antes de grabarla, para así ya más o menos también ir cazando los respawns donde hacen las reapariciones de los enemigos, para un próximo o una próxima partida, bueno, ya tenerlo estudiado, tenerlo dominado ese tema, y a ver si se quedan prácticamente dominando una parte del mapa, pueden ir hacia arriba o hacia abajo, pero da el sitio para moverse, da para seguir realizando más bajas. Y bueno, espero que les guste este video, y gracias a los amigos que se suscriben.